Es un placer contar de nuevo con tu presencia en el Faro Informativo, el canal que te lleva diariamente hasta las noticias más importantes del acontecer nacional. Como consecuencia de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en contra del régimen de Maduro, muchos venezolanos se han visto afectados, esto debido a que algunas entidades bancarias del país norteamericano han tenido que cerrar cuentas de venezolanos para no correr riesgos. Ante esta situación, la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, mejor conocida como FIBA, le realizó una solicitud al gobierno de Donald Trump, y es que le aclaren los términos que involucran las sanciones para poder descifrar a cuáles clientes pueden aceptar y a cuáles deben rechazar. Esta es una excelente iniciativa porque muchos venezolanos han pagado justos por pecadores e irremediablemente se han visto afectados por las sanciones. Hoy te daremos todos los detalles de lo que se conversó en la reunión donde participaron los representantes de algunos bancos estadounidenses. Y, a propósito del país norteamericano, otro encuentro importante se llevará a cabo en la ciudad de Washington, y es el encuentro de los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mejor conocido como el TIAR. La reunión se llevará a cabo con la finalidad de invocar el Pacto de Defensa por la crisis en Venezuela, y todos los venezolanos esperamos que algunas buenas nuevas salgan como resultado de esta reunión. Finalmente, un experto nos revela que los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista. En base a esto, nos explica por qué las sanciones no han surtido el efecto esperado. Presten atención a todas las noticias del día y no te pierdas ni un segundo de lo que tenemos preparado para ti en el día de hoy. Ponte cómodo que ya vamos a comenzar, pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Este jueves, David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida, FIBA, reunió a los banqueros de Estados Unidos en un taller que arrojó como resultado que la banca necesita claridad sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela, para así poder descifrar a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno de Nicolás Maduro. Desde la entrada en vigor en agosto de la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la FIBA conformó inmediatamente un grupo de trabajo de 6 bancos y abogados expertos que han estado en contacto permanente con el gobierno para precisar los alcances de este bloqueo a los bienes de Maduro. La medida ha afectado a todos los bancos. No hay ninguno que haya escapado y a todos los clientes venezolanos. Así lo indicó Schwartz. Aunque en conversaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, el sector ha logrado que se agreguen excepciones a la regla, el director subrayó que persiste la falta de claridad y detalle de una medida que es muy amplia. Asimismo aseguró que la orden de Trump provocó un caos en Florida por las tradicionales relaciones entre los residentes y empresas del estado y el país suramericano, y por la importante comunidad de venezolanos en la región. Al parecer, muchos bancos por precaución han cerrado cuentas de venezolanos para no correr riesgos. Por otra parte, Daniel Gutiérrez de Ocean Bank, quien participó en el taller, manifestó que desde que comenzaron las sanciones económicas al régimen de Maduro, han logrado elaborar una lista negra de más de 900 allegados al mandatario que han sido incorporada a los filtros de transferencias bancarias. Pero tras las sanciones de agosto elaboraron otra lista, hasta ahora de 187 designados por Juan Guaidó. Gutiérrez comentó que la orden de Trump pone en aprietos a la banca, que además tiene que lidiar e invertir muchos recursos y dinero para combatir el lavado de dinero. Nosotros, los bancos, tenemos que descifrar una transacción que en vida real aparentemente es inocente cuando puede tener un problema de lavado de activos. Así puntualizó. Y a propósito de las sanciones económicas en contra de los aliados del régimen, hay muchos que se preguntan, ¿cuál es el efecto de la presión de Washington sobre los boliburgueses? El neologismo boliburguesía es usado para describir a un segmento de la sociedad venezolana que prospera económicamente bajo el auspicio de la revolución bolivariana.
dedicándose a prácticas capitalistas, lícitas e ilícitas, de las que han sacado provecho los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero, entre los beneficiarios más prominentes de esta simbiosis no solo hay venezolanos. El pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por su presunta implicación en una red de corrupción para obtener contratos del estamento chavista. Según Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Saab y dos de sus hijos, Ishan y Shadi, Pulido y uno de los suyos, Emmanuel, un funcionario chavista, José Bielma Mora, exministro de Comercio Exterior y exgobernador del Táchira, 3 hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos, Walter Gavidia Flores, Joswal Gavidia Flores, Joser Gavidia Flores y Mariana Staudinger, fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente mediante contratos sobrevalorados vinculados con los comités locales de abastecimiento y producción, mejor conocidos como los CLAP. 13 empresas fueron señaladas de contribuir a orquestar el fraude desde diferentes países. La OFAC penalizó a 2 hermanos de Saab, Amir Luis y Luis Alberto, a otro hijo de Pulido, David Enrique, y a 16 compañías que han actuado directa e indirectamente en su nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos y cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses les ha quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en fechorías de grandes magnitudes. Se alega que entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de cambio vigente en Venezuela. Se les acusa de haber adquirido dólares a una tasa favorable para comprar materiales de construcción, presentando facturas de importación falsas relacionadas con mercancía que nunca llegó a Venezuela, sobornando a funcionarios gubernamentales para que aprobaran los documentos en cuestión y transferido aproximadamente $350 millones desde Venezuela hacia Estados Unidos y otros países. A partir de 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro favoreció a Saab y a su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela. Ellos también han sido vinculadas con operaciones ilegales en el marco de la explotación de oro en el arco minero del Orinoco. En su Colombia natal, Saab, de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un bajo perfil. Sus nombres atrajeron la atención de la prensa por primera vez en el 2017, cuando Armando Info, el buró de investigación que develó el capítulo venezolano de los papeles de Panamá, constató su involucramiento en una red de compañías fantasmas creadas alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora fiscal general, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro. El sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo CENDES, con sede en Caracas, comparte la opinión de Freitas solo parcialmente. La cúpula del gobierno está formada por una serie de círculos concéntricos. En torno al núcleo de poder hay varios anillos integrados por grupos de interés, pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible cuando un aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos internacionales o sancionado por autoridades estadounidenses. Maduro puede reemplazarlo. Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y grupos económicos que la habían apoyado hasta ese momento, arguye Briceño. Eso nos lleva a concluir que la presión ejercida por Washington sobre los socios del chavismo sí surte efectos tangibles. Pero, insisto, los testaferros son sustituibles, así lo añade el experto del CENDES, actualmente de paso por la Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les pone el guante, Saab y Pulido pueden terminar siendo condenados hasta 20 años de prisión por los crímenes que se le imputan. Si ese escenario se consuma, sus vacantes en Caracas seguramente serán ocupados por otros. Finalmente, otros que se reunirán en el país norteamericano en los próximos días son los ministros de Exteriores de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. En una reunión pautada para el próximo lunes 23 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, invocarán
el Pacto de Defensa por la Crisis en Venezuela. Así lo anunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Asimismo, explicó que el motivo del encuentro es la decisión de invocar y a partir de ahí poder tomar decisiones respectivas frente a sanciones. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, va a presentar evidencias sobre el respaldo activo de Venezuela a los grupos terroristas colombianos en su territorio. Así lo indicó el embajador. Además de esto, aseguró que el mandatario colombiano pedirá la activación de la resolución 1373 que insta a los estados a prevenir y a reprimir la financiación de actos terroristas y a abstenerse de apoyar a entidades que participen en esas acciones. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Comenta y comparte. Esto fue El Faro Informativo.